¿Cuál es un momento en que no se suponía que debías reír pero no pudiste evitarlo? El funeral de mi papá. El servicio había terminado. Estamos parados frente a la iglesia, esperando que su ataúd se camine por algunos escalones. Comencé a reír. Estaba pensando, no sería divertido si lo dejaran caer, y él se cayó como en la película Fatso. Le dije a mi madre y ella también se rió por ese pensamiento. Fue un descanso muy necesario de la tristeza. A papá también le gustó esa película, por lo que también se habría reído de la idea. Mis condolencias por la pérdida de tu padre. Estoy seguro de que él también compartiría risas con ustedes. A pesar de lo difícil que fue ese día, me alegra que tanto tú como tu madre tengan el recuerdo de ese pequeño instante juntos. Estaba en el campamento de verano cuando era niño y uno de los otros niños parecía tener un ligero deterioro del desarrollo. Había una mosca zumbando alrededor de su cabeza y se golpeó en la frente lo más fuerte que pudo para tratar de matar a la mosca. Extrañaba la mosca y se derribó hacia atrás desde el banco. Tuve que alejarme pero me reía tan fuerte que apenas podía ver. Editado porque las palabras. Quizás solo sea una percepción personal, pero considero que es apropiado reírse de lo ocurrido, tiene su lado cómico. A la vez, lo mejor sería ofrecer apoyo a la persona afectada para que también pueda compartir una risa contigo. Durante las lecciones de arte de sexta forma, mi maestro se enojó. Tenía la costumbre de despotricarse, enojarse con sus propios despotricar y luego explotar. Fue un espectáculo bastante entretenido. Una vez estaba enojado en la clase por tomar la tarde tan ligeramente. El enojado se abrió paso en su profunda pasión del arte y luego dijo, cuando veo esta roca, no veo una roca. Veo el arte. Me impulsa. Me convierte en... Bueno, en la pausa silenciosa que siguió mientras se dio cuenta de su fraseo, dejé salir una sola risilla afilada que estalló en la clase en Histerix. Casi me arrojó del curso. Esto es impresionante. Recuerdo una anécdota de la escuela en 8º grado, donde teníamos a un profesor de pequeño tamaño y con bigote que se enojaba con facilidad. Durante una clase, algunos alumnos comenzamos a desarmar pegamentos y lanzar trozos de pegamento al techo. De repente, el profesor se molestó con toda la clase por la broma, y mientras gritaba, una de las gotas de pegamento que había lanzado se desprendió y cayó en su cabello. Llevó mi novia al ballet. Realmente no es mi taza de té, pero ella era una bailarina y sabía que la disfrutaría. Sorprendentemente, se metió bastante mientras continuaba hasta que alguien en la audiencia dejó escapar un pedo supersónico. Estábamos fácilmente a 20 filas de distancia y sentimos las ondas de choque al pasarnos. Ambos nos miramos y tratamos de no reírnos, pero nos rompimos en la histérica completa. Extrañamente obtuvimos más miradas sucias y una reacción peor que la farsa. Allí nos encontramos con la mandíbula apretada, un estruendo inesperado resonó, la onda se propagó, nuestros pilares tambalearon, la diversión se desvaneció, el momento se tornó en silencio, la risa se vio restringida. Comenzamos una banda, con algunos amigos, cuando estaba en 8º grado. Me estaba poniendo bien en la guitarra y otro amigo tocaba el bajo. Un amigo nuestro súper seguro decidió que iba a ser el cantante principal, por lo que decidimos traer nuestros instrumentos y quedarnos despiertos toda la noche en su casa para trabajar en algunas cosas. El bajista y yo aprendimos, lo que era en ese momento, el nuevo sencillo Stay Together for the Kids de Blink 182. Ahora, no habíamos escuchado al cantante hacer lo suyo. Necesitaba que jugáramos mientras lo hacía. Claro, lo que sea. Entonces, después de que lo aprendimos, estábamos listos para correr. Y ahí fue cuando sucedió. Dejó escapar un falsete de falseto fuera del coro, chillando aquí y allá. Sonaba como un hash congelado en una licuadora. Era tan inesperado porque el niño estaba tan seguro de sí mismo. El bajista y yo nos detuvimos, nos miramos y nos reímos. Lloró y corrió escaleras arriba. Lo siento, Brandon. Era como el ruido de papas fritas congeladas siendo mezcladas en una licuadora. Tienes un talento especial para describir sonidos. ¿Te has planteado escribir un libro? Clase de inglés de secundaria. Unos días antes de meterme en problemas por dormir y apenas llegar a tiempo a mi primer periodo de clase. Mi maestro me llamó oso hibernado, que me pareció gracioso. Unos días después estamos haciendo informes de libros orales. Había un niño que tenía un tartamudeo que estaba haciendo su informe. Estaba luchando, pero la clase estaba siendo paciente con él. Luego llegó a un punto en su informe donde comenzó a hablar sobre un oso en su libro, tartamudeando. Recordando solo unos días antes de cómo me llamaron un oso para dormir y lo divertido que pensé que fue que me rió. Toda la clase me jadeó con horror.
No me reía del niño por tartamudear, pero me di cuenta de que así es exactamente lo que se veía, así que ni siquiera intenté defenderme. Fue en clase de inglés de preparatoria. Un par de días antes, me habían llamado oso en hibernación por llegar tarde. Luego, durante los reportes orales, había un compañero que tartamudeaba. Cuando llegó al punto de hablar de un oso, me acordé del apodo y me reí. La clase se quedó helada. No me estaba riendo de él, pero no lo podía explicar. Fue un momento incómodo y no supe cómo reaccionar. El funeral de mi bisabuela. La familia de mi madre está llena de reinas de drama. En ese funeral, las dos hijas de mi bisabuela hicieron un espectáculo, pero diré solo la divertida. La hermana de mi abuela se volvió loca e intentó despertar a su madre, gritando. Un grupo de personas vino a tratar de calmarla, pero no funcionó. Así que intentaron sacarla del lugar para tomar algo de aire, pero fue muy difícil. Se las arreglaron para hacerlo, pero era necesario 4 hombres, uno para cada brazo y pierna. Se las arregló para tener uno de sus brazos libres y la última escena fue que la llevaban mientras gritaban o, dramáticamente, con un brazo en dirección al cuerpo de mi bisabuela. Intenté no reírme tanto porque incluso si fuera un momento triste, fue hilarante. Nota, nunca se preocupó por su madre cuando estaba viva y pasó todo el trabajo para la otra hermana, mi abuela, y su hermano. La hermana de mi abuela perdió la cordura y trató de despertar a su madre gritando. Esto me hizo reír a carcajadas. Vaya, habría disfrutado muchísimo ver esto o incluso participar. Mi primo, durante el funeral de su padre. El predicador dijo algo como si barra inversa, tío barra inversa, pudiera decir algo a cada uno de ustedes hoy, sería aceptar a Jesús en sus corazones. Sí, esa sería una de las últimas cosas absolutas que cualquiera esperaría que el tío le dijera a cualquiera. Estaba sentada detrás de ella, y ella resopló barra diagonal riñó muy fuerte, y su madre respondió en especie, pero trató de sofocarlo un poco. Pienso mucho en eso. Mi primo es increíble. Es indignante que un predicador diga algo así. Aprovechar un funeral como ocasión para intentar convertir a otros es inaceptable. Hace unos años, hubo este evento de canto en la iglesia de mi papá, así que me hizo. Mi madre y mi hermano se fueron. No somos cristianos como él. Así que estamos sentados en la iglesia y la gente está cantando y luego aparece esta dama. Miro el programa y la canción que va a cantar se llama How Beautiful Are the Feet. Estaba como si fuera bueno y miro a mi madre y mi hermano y parecen estar tan listos para escuchar la canción como yo. Así que esta señora comienza a cantar con la voz operística más bulliciosa, desagradable, fuerte, temblorosa que he escuchado. ¡Qué hermosos son los pies de Dios! Empecé a reír histéricamente, miré a mi hermano y él también se estaba riendo. Miré a mi madre y ella estaba haciendo todo lo posible para quedarse directamente. Todos terminamos riendo en la iglesia de mi padre esa noche. Como creyente, hay momentos en los que resulta complicado mantener la compostura cuando alguien está cantando en la iglesia y su interpretación no es la mejor. Se busca ser respetuoso, pero hay una parte que solo piensa, ¿en serio? Y ante eso, ¿qué se puede hacer? La cena de Acción de Gracias hace unos años, y yo solo tenía 6 o 7 años. Muy grande familia, todos abarrotados alrededor de la mesa del comedor de mi abuelo. Uno de mis primos había traído a su nuevo gatito ese año y se suponía que debía quedarse fuera de la casa, en una habitación trasera. Era un poco astuta, y lo trajo y lo escondió debajo de la mesa. Todos estamos reunidos, el abuelo está haciendo una de esas largas oraciones, una y otra vez, y puedo ver a mi primo jugando silenciosamente con el gatito con los pies debajo de la mesa. El gatito está jugando peleando con su dedo gordo y debe haber mordido bastante profundo porque el primo sacudió su pie hacia atrás. Kitten cayó hacia atrás, golpeó la cabeza sobre la pierna de la mesa con un golpe, luego levantó una pequeña pata en la oreja, como quería romper, pero lo sostuve dolorosamente hasta el final de esa larga oración. Era una cena de Acción de Gracias con toda la familia, llena de risas y platos. Mi prima había traído a su nuevo gatito, que estaba escondido debajo de la mesa. Mientras mi abuelo decía una oración larga, vi cómo el gatito jugaba con el pie de mi prima. De repente, le mordió fuerte y ella se asustó, haciendo que el gato se golpeara con la mesa. Fue difícil contener la risa hasta que terminó la oración. Fui al funeral de un feligrés de edad avanzada. La iglesia estaba llena. Las mujeres lloraban. Los hombres estaban luchando contra las lágrimas. El muy difunto había pasado su vida adulta como oncólogo y muchos de sus pacientes estaban allí. Su anciano esposo se levantó del banco delantero y usando su bastón, subió dolorosamente los 3 pasos hasta el púlpito. Ajustó sus gafas.
Ajustó el micrófono. Él rifó varias páginas. Levantó la vista y miró a las más de 200 personas llorando allí. Miró hacia abajo a sus notas y accidentalmente dejó escapar un enorme, amplificado, eructo. Hubo una pausa sorprendida y luego todos comenzamos a reír. Comenzó a reír. Hubo esta gran liberación de tensión. Él sonrió, se encogió de hombros estrechos, dobló sus notas, las puso en el bolsillo de su traje y bajó del púlpito. Fue a un funeral de una anciana. La iglesia estaba llena, la gente llorando. Su esposo, con su bastón, subió al púlpito. Ajustó sus gafas y micrófono, revisó sus notas, y de repente se le escapó un eructo fuerte. La sorpresa quedó en el aire, pero luego todos empezamos a reír. Él también se rió, la tensión se fue. Sonrió, guardó sus notas y bajó del púlpito. Estoy entrenando para ser gerente de una cadena de comida rápida y trato de ser lo más profesional posible, pero casi me reí en esta cara de las mujeres ayer. Hola, ¿qué puedo comenzar por ti? ¿Algún queso? Ella, dije que quería que me tostara, ¿de acuerdo con el queso? Ella, se supone que me tostan. ¿Solo quieres que el pan tostado? Ella, no yo, está bien, brindamos por la carne y el queso. Ella, o yo, hay queso en el sándwich. Ella, americano. No sé por qué esta interacción fue muy divertida para mí. Ella hablaba tan seria cada vez que tiraba tostada. Mis compañeros de trabajo y yo nos reímos bien después de que ella se fue. Probablemente estaba en un estado alterado y esforzándose por seguir su guión interno, lo cual no estaba logrando de manera efectiva. Esta pequeña niña, de 3 a 5 años, se topó con el dedo del pie en la puerta saliendo del baño en mi trabajo y gritó asesinato sangriento como si estuviera siendo torturada. Como, la capacidad pulmonar completa gritando tan fuerte como puedas, luego inhalar y repetir, durante 3 minutos seguidos. Era tan exagerado que me reía mientras sacaba la basura y tuve que dar la vuelta para que sus padres no vieran que se reía de su reacción exagerada. Esa vez vi a una niña pequeña gritar porque se dio un golpe en el pie. Fue tan exagerado que parecía que le estaban haciendo daño de verdad. Gritó sin parar por unos minutos. Yo estaba sacando la basura y no pude evitar reírme un poco, aunque tuve que dar la vuelta para que sus papás no me vieran riéndome. Simplemente no podía creer su reacción. Mi familia estaba hablando de cómo uno de nuestros vecinos resultó gravemente herido. Tenía una caja en su cabeza, y había causado problemas de memoria y motores. La cosa era que seguía escuchando Fox. Pedí aclaraciones y, bueno, la historia de una mujer, en un almacén se ocupó de su propio negocio cuando un zorro cayó sobre su cabeza fue hilarante para mí. Después de las miradas incómodas, más detalles, que solo me dieron la situación más divertida para mí, y una serie de preguntas para enrutar si era un monstruo o no, finalmente pude explicar que estaba escuchando a Fox en lugar de caja. Escuché una conversación familiar sobre una vecina que se había herido gravemente. Al parecer, le cayó una caja en la cabeza. Pero yo solo oía zorro. Así que pregunté y descubrí que la historia real era de una mujer en un almacén. La confusión me parecía graciosa. Después de miradas raras y muchas preguntas, aclaré que había entendido mal. A veces, la comunicación crea situaciones absurdas. Cuando estaba en el séptimo, todavía era bastante inmaduro. Tenía un profesor de ciencias que nos explicaría cómo funcionaba el cuerpo. Un lunes nos contó cómo funcionaban los cuerpos femeninos. Aprendimos lo que sucedió durante el periodo de una mujer. Ella le dijo a toda la clase si veía reír a alguien que los enviaría directamente a la oficina de los administradores. Me reí. También lo hicieron otros, pero ella no envió a nadie afortunadamente. Si alguien me pide que no me ría, es prácticamente imposible que logre contener la risa. Esa solicitud solo hará que la situación sea mucho más divertida. La chica tímida de mi clase tuvo una presentación sobre Liechtenstein frente a la clase. Estaba muy nerviosa y en la primera página de su PowerPoint había fotos que decían, mantén la calma y ve a Liechtenstein. Empecé a reír y ella comenzó a llorar. Después de que el maestro llamó a mis padres y tuve que ir al director. Me parece curioso. ¿Por qué incluir un sigue tranquilo en una presentación si no se busca provocar una risa? Sin duda, eso atrae la atención y genera sonrisas entre los espectadores. Es interesante pensar en las razones detrás de esas elecciones creativas. La presentación podría haber tenido un enfoque diferente, pero esa frase definitivamente llama la atención y hace que la situación sea más liviana. Estaba con mi papá yendo a la casa de sus amigos.
Matar el tiempo y tratar de ser un anfitrión divertido y entretenido, inicia su máquina de karaoke. Sí, todos en esta situación son filipinos. De todos modos, comienza a cantar esta canción de Michael Jackson y la mata. Sentí que era un juez de las audiciones de American Idol y me abstuve de mi risa. Me sentí mal, pero fue gracioso. Fue un rato curioso. Mi papá es de esos que siempre quiere hacer reír a la gente. Así que cuando se puso a cantar, todos sabíamos que no iba a ser la mejor actuación. Me reí mucho tratando de no parecer grosero. A veces es complicado no reírse cuando alguien se lo toma tan en serio. Éramos solo él, el karaoke y un buen momento. Un tornado se encontraba por un campo después de la práctica de la banda de marcha un verano. La escuela estaba cerrada y no había ningún lugar para esconderse, así que nos paramos un poco bajo un toldo. A medida que se acercaba, hubo muchas reacciones: llorar, rezar, mendigar, lo habitual. Pero no yo. Por alguna razón, comencé a reír histéricamente. Jaja, estamos tan jodidos. Estamos totalmente a punto de morir, jaja. No creo que nadie se haya dado cuenta, pero esa fue mi reacción genuina para enfrentar la muerte. El tornado volvió al cielo justo antes de que llegara a la escuela y todos estuvieron bien, pero la mayoría de nosotros todavía en pánico, 20 años después. Durante las malas tormentas eléctricas. Esa vez, después de la práctica de la banda, había un tornado a la vista. Nos refugiamos bajo un toldo, y todos estaban asustados, llorando o rezando. Pero yo empecé a reírme. No sé por qué, simplemente pensé en lo absurdo de la situación. Estamos a punto de morir, jaja. Al final, el tornado se fue y todos salimos bien. Aún así, 2 décadas después, la tormenta sigue causando pánico. Examen final a cálculo en la escuela secundaria. Fue un examen de 4 horas, y obtuve los hipo a la mitad. Creo que alguna combinación de estrés y el hecho de que no podía hacer nada sobre mis hiccups perforando el silencio cada 20 segundos más o menos me hizo perder mi mierda. Tuve que colocar mi cabeza en mi escritorio durante 5 minutos para recogerme jajaja. En todas las pruebas silenciosas, siempre experimenté algo similar, pero me dio un ataque de tos en lugar de hipo. Además, mi estómago siempre hacía ruidos fuertes durante los exámenes y los momentos de lectura en silencio, pero solo cuando había calma. Era muy incómodo y definitivamente incómodo de enfrentar. Uno de mis empleados tenía un bebé con alguien que la trató mal y ella lo había dejado. Cuando ese bebé tenía 8 meses, entró en mi oficina para decirme que estaba embarazada nuevamente con el mismo segundo hijo perdedor. Me eché a reír, y luego inmediatamente me disculpé y declaré que era solo un shock y que no estaba preparado. Una risa inadecuada e inesperada. Por supuesto que puedes tener una licencia por maternidad prolongada y un aumento del 7%. No necesitas preguntar, porque apreciamos tu trabajo aquí. Estaba en detención y por alguna razón me imaginé que el maestro que nos supervisa parecía un bebé de 6 pies, de altura con ropa para adultos. Simplemente no pude sacar esa imagen mental y pasé todo el tiempo riéndome en su cara. Nadie tenía idea de lo que era tan divertido y no podía decir por qué no tenía sentido. Estaba en detención de esa semana y todos pensaron que había perdido la trama por un momento. Eso suena extraño, pero me suena. A veces, la mente se queda atrapada en cosas absurdas. Imaginar a un adulto como un bebé enorme puede hacerte reír sin razón. Estar en detención por reírte de esa manera es un momento raro, pero a veces no puedes controlar lo que te hace gracia. Seguro que tus amigos estaban confundidos, pero esas son las cosas que pasan en el colegio. El primer día, la primera clase de primer año. La pregunta de Icebreaker fue: cuéntanos una cosa interesante sobre ti. Todos decían cosas normales en la misma voz monótona, cosas como yo juego béisbol / fútbol, etc. Luego, cuando era este turno de un niño tranquilo, dijo, tengo diabetes, en el mismo tono que todos los demás. La habitación estaba en silencio y no pude contener la risa. Esa situación es bastante divertida. Todos estaban tratando de impresionar con cosas comunes y luego llega este chico con algo tan serio de manera tan neutral. Me imagino la cara de todos al escuchar eso. A veces, un comentario simple puede romper la tensión y hacer que la gente se sienta más cómoda. Es bueno tener momentos así al inicio del año escolar, algo que recordar. Tuve una llamada laboral en Zoom con 2 de mis jefes, y de repente alguien más llama por accidente. Todos dejamos de hablar y miramos confusamente a esta persona en la cámara que ninguno de nosotros conocía, durante 20 segundos, hasta que dejaron el chat. Mis jefes lo tomaron con calma,
Pero fue muy difícil para mí ser profesional y no reconocer lo extraño que era. Era el equivalente a un extraño que entraba en tu conversación, te miraba y luego huyó. Eso suena incómodo. Es raro cuando alguien entra a una reunión sin avisar. La reacción de tus jefes parece ser la correcta, pero es normal que te sintieras un poco raro. Al final, son cosas que pasan en Zoom. Tienes que mantener la compostura, pero a veces es difícil. Seguro que todos lo olvidaron rápido, aunque debe haber sido un momento curioso. Durante el verano antes de la universidad tuve que ir a algún tipo de evento de orientación. En el evento, una señora que era importante en la universidad hizo una presentación a todos los estudiantes del programa de honores entrantes. No sé cómo comenzó, pero mi papá y yo obtuvimos las risas. Comenzamos a recibir miradas de personas que nos rodean y finalmente comenzó a afectar claramente al altavoz. No creo que haya tenido nada que ver con ella hasta que se hizo un cosquillas en la garganta, tomó un sorbo y dijo, «Amo mi agua». Tuve que salir de la habitación. A veces las cosas más simples nos hacen reír en los momentos más inapropiados. Recuerdo una vez en un evento escolar. Mi amigo y yo comenzamos a reírnos sin parar durante una charla. La gente nos miraba con desaprobación y la presentadora se dio cuenta. Su expresión cambió cuando dijo algo trivial. Fue difícil contener la risa. Terminamos saliendo de la sala, pero la risa nos duró el resto del día. En quinto grado, mi maestra nos contaba una historia sobre cómo vio a un niño ser golpeado por un camión de helados. La forma en que lo describió volteando en el aire antes de golpear un bote de basura fue demasiado para mí. Comencé a reír. Era una risa incontrolable hasta el punto de que no podía respirar y mi maestra estaba muy enojada gritándome, por ser insensible y no poder parar. Ella envió una nota a casa conmigo para darle a mi madre sobre cómo necesito controlar mi risa durante los tiempos inapropiados y mientras estaba disciplinada. Recuerdo una vez en la escuela donde una profesora contó una anécdota impactante. Ella describió un accidente de un niño con un camión de helados y me dio risa sin parar. No podía respirar de la risa, mientras ella se frustraba más. Al final, me mandó una nota para mi mamá diciendo que debía controlar mi risa en momentos inapropiados. Fue un momento raro y un poco incómodo en realidad. Cada vez que mi esposa intenta tener una conversación seria sobre las tareas con mis hijos. No puedo evitarlo. Tengo el sentido del humor de un niño pequeño, así que cuando ella dice cosas como tienes que frotarlo duro, o poner un poco de agua y sacudirlo hacia arriba y hacia abajo para obtener más jabón y hace que el gesto de sacudidas como si estuviera dando un trabajo de mano, no puedo controlar o detenerme de decir eso es lo que ella dijo o simplemente riendo. Entiendo la situación. Es complicado mantenerse serio cuando el humor se asoma. A veces, esas expresiones casuales pueden llevar a malentendidos y risas en momentos que no deberían. Tu esposa seguro se lo toma en serio, mientras tú solo estás intentando aligerar el ambiente. Al final, es un juego entre la diversión y la responsabilidad en casa. Seguramente te ha costado algunas charlas, pero son momentos que se quedan en la memoria. Estaba haciendo una evaluación arquitectónica de un campus universitario existente con mi jefe en ese momento, que afortunadamente tiene un buen sentido del humor. Es un tipo alto y necesitábamos mirar hacia arriba en el techo de un salón de clases para ver la condición del sistema BAC anterior. Estaba sentado en uno de los escritorios de estudiantes, tomando notas en mi portapapeles. Se levantó en el asiento de uno de los escritorios de estudiantes y abrió un amortiguador de fuego, / humo por encima de justo cuando se puso el sistema, y una nube de polvo y escombros de Pigpen salió del amortiguador. Era como algo fuera de una caricatura. Quería desesperadamente levantarme del escritorio y ayudarlo a bajar del escritorio y sacar el polvo de su cara / salir de sus ojos, pero me reía tan fuerte que no podía levantarme. No se divirtió en este momento, pero se rió más tarde. Estaba haciendo una evaluación arquitectónica en un campus universitario con mi jefe. Mientras revisábamos el sistema de BAC, él se subió a un escritorio de estudiante. De repente, al abrir un cortafuegos, salió una nube de polvo. Fue como una escena de dibujos animados. Quería ayudarlo, pero no podía dejar de reír. En ese momento, no le hizo gracia, pero al final se rió de la situación. Estaba en Roma con mi familia, mi padre y sus amigos y sus familias y un par de sacerdotes. Suena raro, lo sé. Estábamos recibiendo una gira especial en este lugar subterráneo. Solo éramos nosotros, los sacerdotes y el guía turístico, que era esta joven muy agradable. Cuando comienza la gira, noto que mi papá y uno de sus amigos se esfuerzan mucho por no reír. ¿Sabes cuando otras personas se ríen y también te hace reír? Traté de ignorarlo para que eso no sucediera.
Pero entonces el otro amigo de mi padre se acerca a mí y me dice exactamente por qué se están riendo, así que ahora no puedo ignorarlo. La guía turística era muy seria, pero al final de cada oración iría mmm. Era una pequeña cosa, pero cada vez que lo hacía más difícil mantenerse en la risa. 10 minutos y todos nos estamos muriendo por tratar de contenerlo. Esta pobre dama no tiene idea. Ella está hablando de la crucifixión de Jesús y lo termina con un mmm. El amigo de mi padre no puede controlarlo y se ríe. Ella le pregunta, ¿la crucifixión de Jesús es divertida para ti? Uno de los sacerdotes con los que estábamos era muy serio y cada vez que lo miraba me miraba con ojos que decían detener esto ahora y no sé cómo pudo controlarse en esta situación. En un momento, mi papá y su amigo desaparecieron y caminé por este lugar para encontrarlos. Los encontré mirando hacia una pared con todo su cuerpo temblando por la risa. Esto continuó para toda la gira. Nos sentimos mucho por el guía turístico, ya que parecía que éramos algunos idiotas que no tomaron en serio el recorrido. Lo intentamos. Estuve en Roma con mi familia, y aunque suene raro, llevamos a unos sacerdotes. Hicimos un tour subterráneo con una guía joven muy amable. Al principio, vi a mi papá y a un amigo esforzándose por no reírse. Al final, no pude aguantar. Cada vez que la guía terminaba con mmm, era un desastre. La situación se complicó cuando un sacerdote me miraba seriamente. Fue difícil, pero eso lo hizo más gracioso. Cuando no sé cómo reaccionar ante algo o algo me hace sentir incómodo, sonrío o río, incluso si la situación es mala. Uno de mis amigos cercanos en ese momento fue abandonado por su novio de 3 años mientras yo estaba en su casa y ella estaba enojada por eso. Luego fui a Snap y vi que publicó que él tiró todas las cosas que tenían que ver con ella, tenían una caja de recuerdos y él lo destruyó y lo arrojó. Lo vi y estaba como... "Oh". Y luego sonrié y me reí y ella me gritó. Me sentí mal por no poder consolarla porque me sentí tan incómoda, pero un mes después me apuñaló. Así que sea lo que sea LMAO. A veces, no sé cómo reaccionar en situaciones incómodas. Recuerdo una vez que fui a la casa de una amiga que había sido dejada por su novio. Ella estaba furiosa, y al revisar mi celular, vi que él había tirado todas sus cosas. Me dio risa, no sé por qué, y ella se enojó conmigo. Al final, nuestra amistad tampoco duró, así que supongo que fue raro todo. Hace años estaba en la sala de hombres en un centro de entrenamiento de la Marina. Estaba atrapado usando el temido urinario medio. Así que estoy allí con varios oficiales de alto rango a ambos lados de mí tomando un pose cuando de repente recordé a mi hija diciendo vagina una y otra vez en la parte superior de sus pulmones la noche anterior cuando estábamos entrenando al baño. Podría ayudarme a mí mismo, acabo de estallar riendo. No hace falta decir que recibí algunas miradas muy sucias de las personas que me rodean. Era un día normal en un lugar de entrenamiento y me encontraba en el urinario del medio. A mi lado había varios oficiales de alto rango. De repente, recordé a mi hija diciéndole vagina al mismo tiempo que la entrenaba para ir al baño. No pude evitar reírme. Las miradas que recibí fueron bastante incómodas, pero en ese momento, no podía hacer nada más que seguir riendo. Así que esto puede ser un poco largo, pero de todos modos lo hace. Tenía unos 15 años, mujer, y con mi mejor amiga y sus padres en su auto. Nos estaban llevando a un campamento cristiano y todos éramos personas religiosas en ese momento. Mi mejor amigo y yo ya no somos y ya habíamos comenzado a relajarnos un poco sobre una iglesia para entonces. Mi amigo y yo estábamos en la parte trasera del auto y yo estaba leyendo Desperation de Stephen King. En el libro, hay una escena en la que un hombre y una mujer son secuestrados por un oficial de policía que actúa realmente extraño y durante un tiempo parece una interacción humana normal, pero luego este oficial de policía comienza a pudrirse de adentro hacia afuera porque está poseído. Es un gran libro, pero de todos modos, simplemente se vuelve cada vez más asqueroso hasta que el oficial de policía estornuda y su lengua vuela y golpea el parabrisas como una gran babosa desagradable. Simplemente puse el libro en mi regazo y lo perdí. Estoy sentado allí llorando y sin hacer ningún sonido porque me estoy riendo demasiado y luego tengo que explicar esta horrible escena a estas personas que definitivamente no lo encuentran divertido. Sin embargo, mi amigo reaccionó como yo, lo cual es genial. Todavía no sé por qué pensé que era tan gracioso, pero maldición, todavía me encanta ese libro. Esto me recuerda a un viaje que hice con unos amigos a un campamento. Llevábamos música de fondo y un momento aleatorio, uno de ellos empezó a contar un chiste realmente malo. Me reí tanto que no podía parar, pero ellos estaban serios. Al final, uno se unió a la risa y el ambiente se volvió muy divertido. A veces, lo más simple se convierte en algo memorable. Tengo muchos de estos con un amigo mío.
Trabajamos juntos y conocemos a algunas personas extravagantes aquí y allá mientras tomamos té o algo así. Un tipo tenía un mango de taza roto y mi amigo dice, oh, tu taza está rota. Para establecer la broma, la taza no pudo manejarlo, pero en cambio el tipo se fue a no tener tiempo para tener una taza nueva durante meses, como está tan estresado y ocupado, y la vida se mueve a 200 millas por hora. No pude evitar reír, así que lo enmascaré con tos y mirando hacia otro lado. Cometió el error de mirarme mientras intentaba esconderme y tampoco pudo esconderlo demasiado bien. El tipo no parecía darse cuenta. Otro momento fue cuando almorzamos y alguien mencionó una celebridad o algo y otro amigo dijo, ¿quién es ese? Un pasante que acaba de comenzar a trabajar con nosotros dijo, suenas como mi abuela con demencia cada vez que iba a verla, ella sería como, ¿quién es ese? Y mi amigo y yo nos miramos preguntándonos cómo responder y me eché a reír debido a la pura confusión y la incomodidad que siguió. A veces, las interacciones más simples son las más divertidas. Yo y un amigo estábamos conociendo gente en un café y un tipo se puso a hablar de su taza rota. Mi amigo intentó hacer un chiste, pero el tipo se desvió y empezó a hablar de lo estresado que estaba. No podía contener la risa y traté de disimularlo. En otro momento, alguien hizo una pregunta y un nuevo interno comparó la situación con su abuela. Fue incómodo, pero nos reímos mucho. Mis compañeros de cuarto y yo estuvimos una vez hasta la medianoche, solo charlando sobre cosas al azar. Todos estábamos cansados y las conversaciones fueron extremadamente extrañas e idiotas. Comenzamos a hablar sobre nuestras historias de la infancia triste/diagonal traumática. Una de ellas, creemos que está un poco loca, procede a decirnos cómo encontró a su gato muerto una noche y lo llevó al bosque y lo enterró sin decirle a nadie. Su rostro estaba muy triste y dramático. A lo largo de toda su historia, yo y la otra compañera de cuarto nos miramos y tratamos de no ridear. Pero al final acabamos de irritarnos. Todavía no puedo explicar por qué y todavía me siento mal por eso. A veces, las conversaciones tardías pueden llevar a momentos extraños. Recuerdo una vez con mis amigos, estábamos hablando de cosas tristes de la infancia. Una amiga contó cómo encontró a su gato muerto y lo enterró en el bosque. Su expresión era tan seria que fue difícil no reírnos. Al final, todos estábamos riendo a carcajadas. No fue la reacción correcta, pero a veces la risa llega en los momentos menos apropiados. En la escuela secundaria. Y no tanto que yo realmente no debería verse reír, sino que tenía que dejar de reír. No recuerdo por qué, pero nuestro maestro hizo que los estudiantes recitaran a los que está en el 1R/diagonal que hay en él. Segundo boceto. Creo que fue para mostrarnos algo sobre el tiempo/diagonal ritmo. Estaba familiarizado con el beat, así que cuando escuché a mis compañeros de clase entregarlo en una forma monótona 100% inexpresiva, me arrojó. Empiezo a reír, lo que, por supuesto, las bolas de nieve hasta que es incontrolable. Mi maestro decide que los estudiantes se detengan hasta que no me río. Finalmente me detengo para recuperar el aliento y el maestro me pregunta que creo que es muy divertido. Nada de lo que digo y me disculpo. Los compañeros de clase continúan leyendo, y empiezo a reír sin control nuevamente. En pocas palabras, termino en el pasillo por el resto de esa clase. Era más o menos en el medio de la clase. No sé por qué, pero me pusieron a recitar ese sketch clásico. Mis compañeros lo hacían de una forma tan seria que no pude evitar reírme. Al final, la risa se volvió incontrolable y el profe decidió sacarme del aula. Ahí estaba yo, en el pasillo, intentando no reírme mientras escuchaba a mis compañeros seguir. Fue una mezcla rara de vergüenza y diversión. Mi clase colectivamente hizo terriblemente en un examen, por lo que el director nos llamó y nos insultó uno por uno. Me saltó sobre mí y otros chicos porque éramos los mejores y luego comencé a morderme las uñas. En el que se volvió hacia mí, se metió en la cara y me preguntó si había desayunado esa mañana, ya que miraba hambre y estaba comiendo mis uñas. Esa situación suena incómoda. Es raro que un director se tome el tiempo de insultar a los estudiantes así. A veces, cuando estás en una presión así, puedes reaccionar de maneras extrañas, como morderte las uñas. A fin de cuentas, es un recordatorio de que cada uno vive la presión a su manera. Tal vez los que no fueron llamados se sintieron aliviados, pero también un poco mal por los demás. Esto sucedió en mi primer año de universidad. Estaba en mi curso de historia de EU, con un profesor realmente incómodo. Conferiría como un robot, mirando la parte trasera de la habitación nunca haciendo contacto visual con los estudiantes. Esto no es importante para la historia, pero esencialmente a nadie le gustaba estar en su clase. Mi clase solo tenía 8 estudiantes y estábamos sentados en un círculo, por lo que había alguien frente a mí. Lo nombraremos Jeff en esta historia.
Sentarse 2 sillas a la derecha de Jeff era un estudiante con una discapacidad de la que diagnosticó, no un médico, como alguna forma de Tourette sota. Hizo muchos movimientos involuntarios con las manos y no pudo sentarse quieto. Durante la conferencia, el estudiante con Tourette sentados a 2 asientos de Jeff levanta al azar su pierna y rasga un pedo fuerte. El profesor deja de instruir brevemente a la mitad de la oración, hace contacto visual con el estudiante y luego continúa dando conferencias. Yo, sabiendo que este estudiante obviamente tiene una discapacidad, internalizó mi risa y miro mis notas. Miro hacia arriba un minuto después y veo a Jeff solo perdiéndolo. Esto fue cuando rompí. No podía dejar de reír y la peor parte que todavía estaba tratando de internalizarlo. Creo que tuve que disculparme de la conferencia para componerme. Este incidente ocurrió en mi primer año de universidad, en una clase de historia de Estados Unidos. Teníamos un profesor raro que nunca hacía contacto visual. Había un compañero, Jeff, y otro estudiante que hacía movimientos involuntarios. Durante la clase, este último soltó un pedo muy fuerte. El profesor se detuvo un momento, luego continuó. Yo traté de no reírme, pero al ver a Jeff riendo a carcajadas, no pude evitarlo. Tuve que salir para calmarme. Hay una escena en Saving Private Ryan donde están en la playa de Omaha y un tipo se pone la cabeza hacia arriba y le dispara. Excepto que la bala solo mueve su casco y el tipo se siente y se da cuenta de que está bien. «Tienes suerte». Alguien cerca de él menciona, y luego golpear al chico recibe un disparo directo a través de su frente. IRC, el teatro también estalló en risas. Eso me recuerda a un amigo que siempre tenía suerte en situaciones tensas. Una vez, estaba en una fiesta y alguien casi le arroja una bebida. Él se agachó justo a tiempo. Todos pensamos que era un peso ligero. Pero, al instante, otro amigo le lanzó un globo de agua sin querer y lo empapó. Fue un momento gracioso, porque lo que parecía suerte se volvió un desastre. A veces, la vida es así de irónica. Mi novio y yo salimos a un bar en la noche de karaoke para el cumpleaños de un amigo. En esta noche, un grupo de adultos jóvenes con discapacidades intelectuales y sus cuidadores estaban disfrutando y cantando karaoke. Una señorita muy valientemente se levantó para cantar karaoke con el rugido de Katy Perry. Estaba cantando y todo estuvo bien hasta que llegó a la sección yodeling de la canción y comenzó a hacer ruidos gruñidos / gemidos muy sexuales en el micrófono de karaoke. Tuvimos que excusarnos a nosotros mismos. Es una situación curiosa. Karaoke puede ser impredecible, y la valentía de la chica es admirable. Pero cuando la cosa se salió de control con esos ruidos, no me sorprende que tuvisteis que iros. A veces estas experiencias pueden ser incómodas, pero también son parte de salir y disfrutar de la noche. Sin duda, esa será una anécdota que recordaréis. Yo, hasta el día de hoy, me siento horrible sobre este momento a pesar de que sucedió hace años. Estaba internado para una empresa local mientras estaba en la universidad, y cuando alguien preguntó qué había hecho el fin de semana anterior, les dije que jugué un juego llamado Drunk Driving. Le expliqué que esto está jugando a Mario Kart mientras bebía. Una señora que escucha la conversación se da vuelta y dice, ¿te das cuenta de que uno de los maridos de tu compañero de trabajo fue asesinado en un accidente de conducción de bebidas este fin de semana, verdad? Reaccioné por mi propia insensibilidad y falta de conciencia social que solo empeoró la situación. Ese momento es un clásico de cómo a veces no pensamos antes de hablar. Era una situación incómoda. No suelo recordar tantos detalles de mis prácticas, pero esa es una de las que nunca olvido. La risa no era apropiada y fue un buen recordatorio de que hay cosas que no se pueden tomar a la ligera. A veces, lo mejor es callar. Justo después del tsunami 2004, un grupo de amigos y yo fuimos a ver al equipo América en el cine. Hay una escena con inundaciones y una carga de muñecas, muertas, flotando. Todos los demás en el cine mostraron clase y respeto, eligiendo no reír, pero no a mí. Me estaba mojando riéndome de esta muñeca de burro muerta flotando. La verdad es que la situación era un poco complicada. Todos estaban en un ambiente sombrío después del tsunami, y yo simplemente no podía evitar reírme. Esa escena de los muñecos flotando era tan absurda. Mis amigos me miraban con desaprobación, pero a mí me parecía tan ridículo. A veces, en medio del dolor, solo necesitas un respiro de humor, aunque no sea el momento adecuado. Estaba con mi novio y sus padres. Esta no era la primera vez que los conocí, pero aún no los conocía tan bien, así que estaba nervioso. No ayudó que comenzaran a discutir sobre algo. Finalmente, se detuvieron para disculparse por hacer que las cosas sean incómodas.
No sabía cómo responder, así que comencé a reír y no pude parar. Simplemente empeoró las cosas. Fue una situación extraña. Conocer a los padres de tu pareja siempre es un poco tenso, especialmente si hay discusión. La risa puede ser una reacción inesperada, pero a veces pasa. Es como un mecanismo de defensa. Aunque al principio puede ser incómodo, al final puede romper el hielo. Sin embargo, en ese momento, seguro que te sentiste un poco fuera de lugar. Al menos fue memorable. Lo mismo me pasó cuando era un adolescente. Uno de nuestros mejores amigos murió en un accidente automovilístico y nos pidieron a un grupo de nosotros que fuéramos los portadores de Paul. Mientras estábamos parados en el vestíbulo esperando que nos trajeran el ataúd, solo estaba mirando a cada uno de mis amigos. Sin ninguna razón, comencé a reír y todos también lo hicieron. Nunca tuvimos ninguna razón. Supongo que es porque era la única emoción que nos quedaba para expresar. Entiendo lo que dices. Es extraño cómo en momentos tristes a veces surge la risa. Esa conexión con los amigos puede ser intensa. La risa puede ser una forma de lidiar con la tristeza. A veces, uno se encuentra riendo cuando no debería, pero es como si sirviera para aliviar un poco la carga emocional. Al final, esos momentos con amigos siempre quedan grabados. En el funeral de mis abuelos, mis hermanas y yo hicimos lo mismo. El vicario dijo el amado esposo de barra inversa inserte el nombre completo barra inversa, pero todos conocían a mi abuela por su nombre corto, así que era extraño, comenzó con una risa y luego todos nos echamos a reír. Tenemos algunos frunciones, pero atornillamos canciones favoritas, sermones favoritos, poemas o lo que no. La risa de sus nietos tiene que estar allí con los mejores momentos. A veces las situaciones más tristes pueden llevar a momentos inesperados. En el funeral de mi abuelo, mis hermanas y yo nos reímos de lo que el vicario dijo. La risa no era lo que esperábamos, pero fue un alivio en medio de la tristeza. La gente nos miraba mal, pero al final, sus nietos riendo es un recuerdo que siempre quedará. A veces hay que encontrar la luz en lo oscuro. Tuve una experiencia similar en el funeral de mi abuelo. La funeraria nos había permitido elegir algunas de sus canciones favoritas para tocar en la capilla durante los servicios, así que el último día, ya que nuestra familia decía nuestra despedida y preparándonos para comenzar la procesión al cementerio, comenzó a reproducirse On the Road Again de Willie Nelson, y toda mi familia se rió. El director del funeral estaba visiblemente horrorizado. A mi abuelo le hubiera encantado. Lo importante es la felicidad de la familia en situaciones así. Conozco a alguien que trabaja en un servicio funerario y recibe solicitudes con frecuencia. Estábamos enterrando a nuestro querido perro de la familia de 17 años con el que crecimos mis hermanos y yo. Toda mi familia estaba bastante al borde de las lágrimas mientras cavaba una tumba en el patio trasero. De la nada, desenterré nuestro hámster a quien colocamos dentro de 3 capas de bolsas de tirolina y enterrado hace 5 años. Todavía había piezas sólidas y tiene muchos fluidos desagradables dentro de la bolsa. Olvidé que lo enterramos allí. Todos lo miramos con disgusto y comenzamos a romperse sobre cómo el comportamiento juvenil estaba de regreso. Definitivamente arruinó el momento en que le estábamos dando a nuestro perro. A veces, las cosas no salen como planeas. Estábamos enterrando a nuestro perro justo cuando desenterramos al hámster que habíamos enterrado antes. Nadie se lo esperaba, y aunque fue un momento de tristeza, de repente nos reímos de la situación. Nos recordó lo inmaduros que éramos en ese entonces. Al final, fue una mezcla de nostalgia y risas, aunque el momento para el perro se volvió un poco extraño. En el funeral de mi madre, en medio sermón, mi papá se volvió hacia mí y susurró: ¿No crees que el vicario se parece a Ken Dodd? Viejo comediante, Google a él para ver cómo se ve. Miré al vicario, femenino, y tuve que sofocar todas las risas. Tuve que mirar mis pies el resto del servicio, y me sentí terrible. También mi papá intenta armonizar los himnos y es gracioso. Los funerales juegan con tus emociones en mi experiencia. Esos momentos en los funerales son raros. Estás triste, pero a veces algo te hace reír. Como cuando tu papá dice algo fuera de lugar. Esa vez con la Vicar y lo de Candar es un clásico. Y sí, la forma en que intenta armonizar los himnos solo añade ese toque absurdo. Es como si el dolor y la risa fueran parte del mismo paquete. Así son las cosas en esos días. Una vez mi amigo me apostó. No pude tocar mi rodilla en mi frente y por alguna razón pensé que sería una de esas cosas imposibles, como no poder lamerte el codo, así que hundí la rodilla y bajé la cabeza tan fuerte como pude y terminé meciéndome en la cara con mi rodilla.
Una vez, mi amigo apostó a que no podía tocarme la rodilla con la frente. Pensé que sería algo imposible, como lamerme el codo. Así que me incliné hacia adelante con todas mis fuerzas. Terminé golpeándome la cara con la rodilla y caí al suelo. Fue un momento tonto, pero al final nos reímos mucho de eso. Justo cuando pensaba que podría lograrlo, la vida me dio una lección. Esto es asombroso. Mi propia historia de maestros fue en el año 8, Reino Unido, cuando tuvimos un pequeño hombre moustacado que se enojó muy fácilmente. Estábamos separando los gluestices y los grumos de pegamento en el techo y se fue a toda la clase por hacer el tonto. Y mientras gritaba, el pegamento que había mudado al techo se despegaron, cayó y aterrizó en su cabello. Esa historia me recuerda a la vez que un profesor se enfadó en clase. Era un tipo serio, y un día, unos amigos y yo decidimos hacer pequeñas travesuras. Estaba gritando sobre nuestra falta de atención y de repente, un bolígrafo cayó de la mesa y justo le dio en la cabeza. Se quedó en silencio un segundo y todos explotamos de risa. Fue un momento tenso que se volvió cómico. Me recuerda a mi hermana. Tenía unos 3 o 4 años y salía de la habitación y su pie atrapado en el sujetador de su madre. Se retrocedió y ella lanzó la cara primero al piso de madera dura. Mamá inmediatamente fue a consolarla, pero estoy llorando riendo porque lo único que puedo pensar es de que es allí. Me recuerda a mi hermana cuando tenía unos 4 años. Estaba saliendo de la habitación y su pie se enganchó en el sujetador de mamá. Voló de cara al suelo de madera. Mamá corrió a consolarla, pero yo no podía parar de reírme. Solo pensaba en la canción Bachas allí. Esas cosas siempre quedan grabadas en la memoria, a veces es difícil contener la risa, incluso en momentos de accidente. Dios mío, tu comentario me recordó hace un par de meses que tuve que llevar a mi hijo pequeño conmigo al funeral de mi gran tía. Pero cuando, la noche antes de explicarle a dónde íbamos, me había referido a ella accidentalmente mi gran tía. Ahora, pensé que había hecho bastante bien explicando la situación sin decirle realmente qué estaba pasando exactamente. Pero, a la mañana siguiente llegamos justo antes del servicio a una iglesia empacada y nos sentamos. Mi hijo se arrodilló lo más alto que pudo en el banco y miró a su alrededor y preguntó: mamá, ¿dónde está tu gran tía? Dijiste que tu tía era genial y que ella estaría aquí. Entonces, ¿dónde está ella? Recuerdo una vez que llevé a mi hijo pequeño a una ceremonia familiar. Traté de explicarle lo que pasaba sin ser muy directo. Cuando llegamos, él se puso a mirar a su alrededor y preguntó en voz alta dónde estaba su gran tía. La gente nos miró, y yo solo quería esconderme. A veces, las cosas que decimos pueden resultar en situaciones incómodas. Pero, al final, todos sonrieron. Cuando tenía 15 años fui a un internado cristiano. Durante uno de los primeros servicios de la iglesia, estaba sentado al lado de un niño con el que había hablado un par de veces, pero que realmente no lo sabía todavía. Ninguno de los dos estábamos prestando mucha atención hasta que el pastor dijo: pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, lo perdimos absolutamente. Aparentemente éramos los únicos adolescentes inmaduros en la habitación porque nadie más sabía de lo que nos reíamos. Obtuvimos una leve advertencia por ser disruptivos y nunca se mencionó nunca más. Éramos los mejores amigos el resto del tiempo que estaba en esa escuela igual a P. Asistí una vez a una iglesia, motivado por la idea de conocer más a una persona allí. En un momento, el pastor exclamó con fervor: «Lléname, Jesús, deseo sentirte profundamente en mi ser», y a mi alrededor, nadie mostró sorpresa alguna. La atmósfera era intensa y la devoción de los presentes era palpable, aunque sus reacciones me resultaron curiosas. Oh Dios mío, tenía una historia muy similar a esta. En mi clase de APUS, había una chica súper dulce que no era tonta pero tampoco obtuvo las calificaciones más altas y por lo tanto, mi maestra a veces se burlaba de ella, todo con buen humor, sobre ser ditzy. Bueno, una vez, él le dijo que era una chica muy inteligente y que accidentalmente me reí porque pensé que era otro de sus bromas, pero que él estaba siendo serio y me sentí muy mal, como quería acurrucarse en una pelota y morir mal. Me disculpé con ella inmediatamente después de la lección y gracias a Dios que no se sintió ofendida cuando aclaré que no creo que sea tonta en absoluto, lo cual es cierto. Vaya. En 8º grado, mi hermana tenía un proyecto de inglés en el que debía representar una parte de una novela, Mos Flaubert, junto a algunos compañeros. En un momento, estaban eligiendo quién interpretaría a un personaje en particular. Una de las chicas se ofreció para ser Hermione y mi hermana, sin pensarlo, exclamó: «Pero Hermione se supone que es bonita».
Mi hermana no comprendió el significado de sus palabras hasta que las repitió varias veces. La chica que quería ser Hermione simplemente se rió de la situación. Mi hijo y yo estábamos en su cita de terapeuta hoy, y él estaba rompiendo su TF. Terapeuta, la escuela comienza de nuevo pronto. ¿Estás listo? Hijo, ready es un término fuerte. Terapeuta, supongo que una mejor pregunta sería, ¿ha recibido sus suministros? Hijo, sí. Nueva mochila, algunas carpetas, papel de cuaderno, bolígrafos y algo de miedo aplastante del alma. Barra inversa, todos se ríen barra inversa, terapeuta, agradezco su sentido del humor. Hijo, gracias, yo también, es como un mecanismo de afrontamiento sin el afrontamiento. Salí de la cita poco después, todavía riendo, esperé a que esos dos terminaran de hablar, y luego llegaron a la sala de espera cuando terminó. Lo último que me dijo el terapeuta fue, es muy divertido. En varias ocasiones, durante las sesiones de terapia, se lograba provocar risas con chistes sobre la depresión, a pesar de que se intentaba disimular. Afortunadamente, la terapeuta era joven y parecía comprender que era una forma de lidiar con la situación. Es reconfortante saber que otros profesionales también aprecian ese tipo de humor, en lugar de verlo solo como gritos serios de auxilio, que no siempre lo son. La mía ocurrió en un funeral de amigos. La iglesia estaba llena, su ataúd solo estaba siendo llevado. Su frágil madre luchando por caminar por el pasillo y en medio de esa sombría escena sonó el teléfono de alguien. Y su tono de llamada era, tiempo de gelatina de mantequilla de maní. Afortunadamente, todos lograron mantenerlo en una risa barra diagonal silenciosa, pero ese maldito tono de llamada casi rompió toda la iglesia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. En HS fui a una escuela católica y estábamos cantando Unide Iglesias. La mujer detrás de nosotros, no tenía idea de quién era ella, nunca la vi antes o después de ese día, estaba Barbini cantando completamente fuera de sintonía. Era como si estuviera tratando de cantar mal. Se necesitó todo en mi poder para no perderlo por completo allí mismo en la masa. Recuerdo que en la secundaria estábamos en una misa, cantando himnos. Detrás de mí había una mujer que cantaba tan mal que casi me descontrolé. Era como si tratara de desafinar intencionalmente. No la conocía y nunca la volví a ver. Fue un momento incómodo, pero me quedé tranquilo, intentando no reírme. Es curioso cómo ciertas situaciones se quedan en la memoria, aunque no sean importantes. Mi tía solía contarme una historia sobre una mujer en su iglesia. Hace mucho tiempo. Su hija lo confirma. Había una mujer particular que solo llegaría de vez en cuando y durante algún tipo de bendición barra diagonal ceremonia. No presté atención a la iglesia, esta mujer cayó al suelo y comenzó a rodar. Ella gritó lo que sonaba como taco burrito en repetición. La imagen mental me hace reír. Mi tía dijo que no podía evitar riñarse tampoco. Emoticono cara sonriente. Eso suena raro. A veces, las cosas en la iglesia pueden ser inesperadas. La gente tiene formas divertidas de expresar su espiritualidad. Imaginar a alguien rodando por el suelo repitiendo taco burrito es extraño, pero también cómico. Me hace pensar en cómo las experiencias de todos pueden ser diferentes. A veces, esas pequeñas historias son las que nos sacan una sonrisa. Ay. En el 8º grado, mi hermana estaba haciendo un proyecto en inglés donde tuvo que volver a actuar parte de una novela, Mons Flaubert, con algunos de sus compañeros de clase. En un momento, decidieron quién sería un personaje particular. Una de las chicas se ofreció como voluntaria para ser un personaje llamado Hermione, y mi hermana involuntariamente dijo, pero se supone que Hermione es bonita. Mi hermana no se dio cuenta de las implicaciones de lo que dijo hasta que lo repitió en voz alta varias veces. Barra inversa guión bajo, la niña que intenta ser Hermione se rió, supongo. Eso es bastante curioso. A veces, sin querer, decimos cosas que pueden sonar mal. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. La chica que mencionas lo tomó con humor, lo cual es bueno. Es interesante ver cómo los malentendidos pueden surgir, especialmente en un ambiente escolar. En general, esas situaciones son parte de crecer y aprender. Hay que tener cuidado con nuestras palabras. Ex cristiano aquí, y le doy crédito a la iglesia por mi habilidad relativamente decente de poder elegir quién está cantando fuera de sintonía en un grupo. Probablemente parecía que realmente estaba en la música, pero estaba tratando intentamente de encontrar la cara de la línea de coro que pertenecía a la voz que debería haberse quedado en la ducha. Solía ser un juego, pero ahora es una especie de maldición en los eventos.
Es curioso cómo a veces las cosas que aprendemos en el pasado nos siguen persiguiendo. Antes era más sobre disfrutar la música, pero ahora es como un trabajo extra. En eventos, en lugar de solo escuchar, estoy buscando errores. Supongo que es una habilidad, pero a veces deseo poder desconectar y simplemente disfrutar del ambiente sin preocuparme por las voces. Hace unas pocas veces, cuando estaba en terapia, solía hacer reír a mi terapeuta con bromas de depresión a pesar de que ella intentaría ocultarlo. Afortunadamente, era más joven y parecía ser genial con eso, ya que entendía un poco que era una forma de hacer frente. Me alegra que otros terapeutas entiendan y encuentren ese tipo de bromas divertidas también en lugar de gritos graves de ayuda, que no siempre son. A veces, en mis sesiones de terapia, hacía chistes sobre la depresión. Mi terapeuta, siendo joven, trataba de no reírse, pero a veces no podía evitarlo. Creo que comprendía que era mi forma de lidiar con lo que sentía. Es bueno saber que hay terapeutas que pueden apreciar el humor en esos momentos, porque no siempre son gritos de ayuda, a veces son solo risas en medio del caos. Bueno, la mitad de las personas allí estaba sin palabras, pero el resto que realmente conocía el tipo de humor que mi familia tuvo un poco de sonrisa en el momento, mientras que yo, mi hermano y mi madre se pusieron en reír en medio de las lágrimas. Rompió el ambiente pesado y fue un buen momento para recordar la naturaleza feliz y alegre que tenía mi padre. A veces, las mejores memorias surgen en momentos difíciles. Recuerdo una situación similar con un amigo. Era en un velorio y la mayoría no sabía cómo reaccionar. Pero su familia, con su humor, logró aliviar la tristeza. Al final, entre risas y lágrimas, todos recordamos lo divertido que era. A veces, el mejor homenaje es recordar esos momentos graciosos que nos dejaron. Tuve el horror del anillo destrozado en el teatro. Tan pronto como Samara puso sus manos por la pantalla, una dama gritó, «¡Oh, mierda!» con el máximo volumen y toda la audiencia estalló en la risa. Acento circunflejo, sin embargo, para ser justos, esa secuencia rompe su propio tono debido a los constantes recortes a la conducción de mierda de Rachel. La versión de la escena de Ringu era realmente aterradora. Sentí miedo durante casi toda la película, observándola a través de mis manos, pero el momento en que apareció Samara saliendo de la pantalla me dejó pensando, vaya, esto es increíble. Luego, volví a asustarme al ver las consecuencias de lo que había hecho. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.